Muy bien. Muy buenos días, amados hermanos, amados oyentes. Dios los bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero animarlos a que tomen sus Biblias, puedan tomar nota y prepararnos para esta nueva clase de la escuela bíblica. Estamos empezando un nuevo capítulo en la confesión de fe y hoy estaremos hablando acerca de lo que es el llamamiento eficaz. Ya habíamos anunciado que íbamos a empezar una nueva parte en la confesión que tiene que ver con la salvación, específicamente con lo que llamamos el orden de la salvación. Y entonces vamos a estar considerando este tema del orden de la salvación. ¿Por qué el orden de la salvación o el ordo salutis, como también es conocido? Es porque la obra que Cristo ha hecho en aquella cruz, lo que Él ha logrado y lo que el Espíritu Santo aplica a la persona, tiene un orden. Cuando hablamos de tiempo, todas las cosas o la mayoría de las cosas que suceden en la persona que cree suceden al mismo tiempo. Pero cuando hablamos de orden, aunque estas cosas al tiempo suceden iguales, en el tema de orden hay una sucesión de cosas primero, segundo, tercero, cuarto, en ese sentido, ¿no? Debemos considerar, por ejemplo, que cuando hablamos del llamamiento eficaz, el llamamiento eficaz precede a la fe o viene antes de la fe. Una persona va a creer o cree en el Evangelio porque ha sido llamado por el Evangelio. Nadie va a entender o creer el Evangelio o tener la salvación si no ha escuchado el Evangelio, pero aún allí está el llamamiento general y el llamamiento específico. Bueno, una persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, cree. Y una persona que cree, entonces pasa la conversión en su vida, ¿no? Lo que llamamos arrepentimiento y fe. Hay diferentes asuntos importantes en el orden de salvación. ¿Qué significa esto? Hay cosas que suceden solo por el acto de Dios, porque Dios lo ha hecho, Él ha obrado, y hay cosas que suceden por el acto de Dios y por la responsabilidad del hombre o la cooperación del hombre. En este caso, por ejemplo, la santificación. Es un acto de Dios, Dios nos santifica, pero también está nuestra cooperación, nos disponemos a la santificación. Él nos llama, sed santos porque yo soy santo. Entonces, notarás aquí que en la salvación, en el orden de salvación, hay diferentes actos, ¿no? Específicamente yo voy a estar hablando hoy acerca del llamamiento eficaz. ¿Y cómo es llamado de esta forma, ¿no? Llamamiento eficaz? Cuando nosotros consideramos el Evangelio es para todos. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura, a todos los seres humanos que hay en este planeta. Debemos predicar el Evangelio porque Dios nos ha llamado a eso y porque Dios quiere que toda lengua, tribu y nación lo adore. Ahora, aunque predicamos el Evangelio, no todos responden al Evangelio. Hacemos un llamado general a todos, venid, arrepentidos, creed, ¿no es cierto? Pero no todos responden, sino que responden aquellos que eficazmente han sido llamados, ¿sí? Eficazmente llamados. O también conocido, esta doctrina es conocida de alguna manera como la gracia irresistible. En el sentido más hermoso, las Escrituras hacen referencia a este asunto como una manera en la que Dios nos atrae a sí mismo, ¿sí? Una forma en la que Dios nos lleva a sí mismo. Nosotros incapacitados, imposibilitados de poder venir a Dios por nuestra propia cuenta, somos llevados por Él mismo. Y como veíamos la última vez, por causa de nuestra depravación total, por causa de lo que llamamos nuestro libre albedrío, que está condicionado en este caso, tenemos una voluntad libre, pero no tenemos la capacidad o la habilidad para agradar a Dios, para hacer lo que a Dios le agrada, que es nuestro Creador. Entonces estamos muertos espiritualmente. ¿Y qué necesitamos? Que Él nos llame, nos atraiga y nos habilite, nos dé la capacidad para poder agradarle. Así que eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Permíteme leer los párrafos de la confesión acerca de este tema, específicamente del llamamiento eficaz en el capítulo 10 de la confesión, y permíteme observar un bosquejo sencillo y después dar una exposición práctica acerca de este asunto. Dice el párrafo número 1. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, esto lo observamos ya en los párrafos acerca del decreto de Dios, ¿recuerdan? Algunas cosas que vamos a ver aquí ya las observamos en otros párrafos, en otros capítulos, pero es bueno tenerlas en cuenta. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien a su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Mire estos dos asuntos. ¿Cómo Dios llama eficazmente? Por medio de su palabra y su Santo Espíritu.
Dice, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, introduciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Pero de modo que acuden a Él con toda libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Bueno, permíteme leerte a la par un pequeño bosquejo de este párrafo para poder leer el siguiente, ¿sí? Sam Waldron tiene un excelente bosquejo y en el párrafo 1 encontramos una visión general en conjunto de lo que es el llamamiento eficaz. ¿Por qué decimos visión general? Mira lo que encontramos allí. Número 1, sus receptores. ¿Quiénes son los receptores del llamamiento eficaz? Aquellos a quienes Dios ha predestinado. Luego vemos su autor. ¿Quién? Dios el Padre. Vemos su ocasión. ¿Cuál es la ocasión en este contexto? En su tiempo señalado y aceptado. Cuando Dios señaló y aceptó que fuera, nosotros fuimos y respondimos al llamado eficaz de Dios. Su eficacia, evidentemente, llamar eficazmente, ¿sí? Es eficaz, ¿por qué? Porque aquel a quien Dios llama eficazmente responde, ¿sí? Todos son llamados, pocos los escogidos. En ese sentido, el llamado es general a todos, pero no todos responden, sino aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. Sus medios, ¿cuáles son los medios por los cuales Dios llama eficazmente? Evidentemente no hay otro medio y no existe otro medio que no sea la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que obra por la palabra de Dios. Ten eso en mente. Ahora, su transición, eso ya sería 6, su transición, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo. Esa es la transición, un estado de muerte y de condenación donde se encuentran naturalmente por causa de el pecado, evidentemente. Dios los saca de ese estado y los lleva, como dice el párrafo mismo, a la gracia y la salvación por Jesucristo. Bueno, número 7, su operación. ¿Cómo opera este llamado o este llamamiento eficaz o esta gracia especial? Bueno, iluminando, quitándoles, renovando, de modo que van con toda libertad. Y es maravilloso considerar cómo opera, ¿no? Él ilumina. Donde hay oscuridad, Dios trae luz e ilumina. Pero no solo ilumina, también quita, como quitar una venda, ¿no es cierto? No solo eso, renueva. Y eso es un punto muy importante. Les cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Un corazón que no siente, un corazón que está muerto, por un corazón que siente, que puede obrar, que puede actuar. Y entonces, de modo que van con toda libertad. Dios le da la habilidad y la capacidad para poder ir voluntariamente, ¿sí? Porque no tiene esa capacidad el hombre. Párrafo número 2, y ahí vamos a leer un pequeño bosquejo más sencillo. Párrafo número 2 dice, este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios. Presta atención a eso. Exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios. No es algo que el hombre merezca y es algo que viene de parte de Dios solamente. No de ninguna cosa prevista en el hombre, que el hombre va a ser bueno, que el hombre va a creer en algún futuro, no es ese punto. Ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, ¿sí? Ese es el mismo asunto. No es que el hombre sea o capaz o que el hombre lo procuró, lo buscó por la cualidad del hombre o porque el hombre en algún momento va a creer. No. Es meramente, netamente exclusivo de la gracia libre y especial de Dios. Ahora, siendo en esto enteramente pasivo el ser humano, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Es capacitado de este modo para poder, para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite. Y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos.
Muy bien. Que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y me llama la atención esta última frase porque así como el Padre levantó de entre los muertos a Cristo y Él es la primicia de los que han resucitado, por ese mismo poder nosotros podemos resucitar. Por lo que Cristo ha hecho, nosotros podemos recibir la resurrección que Cristo ha recibido, ¿no? Ahora, bueno, aquí hay algunos puntos importantes que se dividen en dos partes y lo voy a mencionar ahora, pero permíteme mencionar los siguientes párrafos y entonces dar un bosquejo del capítulo 10, de los párrafos 2, 3 y 4. El párrafo 3 dice: los niños escogidos, y este es un punto importante a mencionarse, la palabra escogidos aquí no aparece en algunas ediciones de la confesión, pero sí en la original, y esto es bueno tenerlo en cuenta. Dice: los niños escogidos que mueren en la infancia. Esto aquí encajan varias circunstancias, sean los niños que no han nacido, que han muerto por razones naturales, o sea, también en otro contexto, todos esos niños que han sido asesinados en el vientre de sus madres, o niños que han muerto bebés recién nacidos, niños pequeños, que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio en este caso, ¿no? Dice el texto: los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Debemos entender en este párrafo que hay una especie de paréntesis donde comprendemos que aún en esas circunstancias Dios es soberano. Ojo, este párrafo es importante porque no inclina la balanza a una postura o a otra postura. Aquí en este contexto hay dos posturas. Muchos dicen: ¿qué pasa con los niños que mueren sin escuchar el Evangelio, verdad? Bueno, este párrafo nos manifiesta que Dios es soberano, porque Él obra cuando, dónde y como Él quiere. Y entonces Él debe tener la potestad sobre este asunto, pero nosotros no podemos caer en el error de ser extremistas, tanto del un lado, decir no, todos se salvan, o del otro lado de todos se van al infierno, ¿no? El asunto aquí es que sabemos que los niños que mueren en la infancia, Dios va a obrar cómo, cuándo y dónde Él quiere, para su gloria, y lo va a hacer de una manera correcta, no fuera de sí mismo. Bueno, el párrafo 4 dice: otros, hablando de aquellos que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como ves en Hebreos capítulo 6, si no me equivoco, sí, precisamente es uno de los textos de prueba, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren, escucha bien esto, como no son eficazmente traídos por el Padre, ellos, aquellos que no responden a este llamado, lo hacen porque no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben en este caso dice la confesión, la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan, ¿sí? Ese es un párrafo que nos manifiesta, estos últimos dos párrafos nos evidencian, ¿no?, el asunto complejo de los niños que mueren, y el cuarto párrafo acerca de aquellos que directamente no responden al llamado de la palabra. ¿Por qué no responden? Evidentemente no quieren, no pueden, y también el Padre no los ha traído. Por eso Cristo dice, ¿no?, aquellos que tú me diste, tú los has traído, ¿no? Ahora permíteme darte un pequeño bosquejo rápidamente y hablar del tema que tenemos en nuestras manos. Aquí tenemos en los párrafos 2, 3 y 4 las cuestiones específicas acerca del llamamiento eficaz. ¿Cuáles son las cuestiones específicas? En el párrafo 2, la cuestión relacionada con sus medios. Sí, los medios para este llamamiento eficaz son la gracia libre y especial de Dios, sin ningún poder especial en el hombre. También la cuestión relacionada con su instrumentalidad. Y aquí comprendemos que el instrumento no es la criatura, la capacidad del ser, sino Dios mismo. Ahora, el párrafo 3 tiene un nombre interesante, dice la instrumentalidad de la palabra. Dos asuntos importantes, ¿no? La palabra y el espíritu. La instrumentalidad de la palabra y aquellos que no tienen la capacidad mental para responder ante ella. Ahí está el párrafo que nos da esperanza, diría yo. Nos da una tranquilidad de saber cómo Dios obra y que Él obra en este caso, ¿no? También
En el párrafo 4, en la primera parte, se encuentra la instrumentalidad de la palabra y sus oyentes no elegidos, o sea, aquellos que escuchan el mensaje pero que no responden porque no han sido escogidos. Ahora, bueno, aunque el párrafo nos da mucha luz acerca de lo que implica esto, aquellos que no son elegidos, no está en nosotros el determinar quién es y quién no es elegido. En cierta forma nosotros podemos notar quién es elegido, porque en la vida de la iglesia, por la membresía que se desarrolla dentro de la iglesia, el testimonio y los frutos espirituales, tú puedes encontrar quién realmente ama a Cristo y al amar a Cristo ama su palabra, guarda su ley, vive en santidad. Puedes encontrar realmente quién es un verdadero creyente, ¿no? Pero en nosotros no está el determinar al ojo o hacia la distancia, no, él es elegido, él no, eso está en las manos de Dios. El que escogió es el que sabe, nosotros no. Nosotros lo podemos hacer aún de manera un poco errada, pero somos llamados también a hacerlo por las llaves de la iglesia, ¿no? En otro momento hablaremos de eso. Pero menciono esto porque es la primera parte que dice el párrafo 4, y también la segunda parte es la instrumentalidad de la palabra y los paganos ignorantes, o sea, las personas que directamente rechazan el mensaje del evangelio y lo hacen abiertamente, no les interesa, no les importa. Estoy colocando los libros aquí abajo. Y entonces tenemos hasta aquí en nuestras manos la lectura de estos párrafos. Recuerden que mi intención es, en algunos casos, leer los párrafos, explicarlos un poco y después adentrarme en el tema práctico, o sea, adentrarme en el tema de una manera breve, a manera de reseña casi, por el propósito de esta escuela bíblica, ¿no? Así que hablemos acerca del llamamiento externo e interno. Recuerden, llamamiento eficaz es lo que estamos observando ahora, también conocido como la gracia especial o la gracia irresistible. Y ahora observemos un poquito acerca de este tema del llamado externo y el llamado interno para poder encontrar cuál es la distinción entre uno y otro. ¿Sabes? En la teología se habla sobre un llamado común o externo, o un llamado general, y también de un llamado interno o un llamado especial. El llamado externo es lo que todo el mundo recibe por medio de la revelación de Dios y es un llamado que ha estado ahí presente a lo largo de toda la humanidad. O sea, todos somos llamados a la obediencia. Lo vemos en la creación, hay un Dios que nos creó y al que debemos obediencia y somos llamados a obedecerle. Por ahí algunos no se dan cuenta, pero allí está. Y lo vemos en el Evangelio, evidentemente un llamado general a todos al arrepentimiento, allí está claramente también establecido. Ese llamado puede ser resistido. Escucha bien esta palabra. Mucha gente resiste ese llamado. Dice, sí, yo sé que hay un Dios, que es un creador, pero yo voy a vivir mi vida. Yo quiero vivir mi vida, hacer mis cosas, quiero vivir para mi satisfacción y para mi plenitud. Bueno, ese llamado puede ser resistido. Ese es el llamado general. Pero el llamado particular es el llamado que el Espíritu Santo hace cuando llega y, escucha bien esto, regenera el alma. O sea, rompe el yugo de pecado que estaba atado, que ataba mi voluntad y abre mis ojos para el entendimiento. Esa es la obra del Espíritu. Este llamado interno no es resistible, ¿sí? Mientras que el llamado general, el llamado impregnado en la creación, el llamado que observamos en toda la creación puede ser resistido de alguna manera. El llamado general del evangelio también, muchos lo resisten, rechazan, yo no quiero tu Dios, a mí no me importa tu evangelio, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que nos suelen decir cuando compartimos este mensaje, que es el mensaje más importante que podemos recibir, ¿verdad? En esta época de tanta tecnología que estamos todo el tiempo revisando para ver si tenemos algún nuevo mensaje. El mensaje del evangelio es el más importante que podemos recibir y al que debemos responder. Ahora, cuando consideramos este llamado particular, este llamado interno no es resistible. Por eso, conocido como la gracia irresistible, ¿no es cierto? En el sentido de que, de una manera, Dios con su poderoso evangelio va golpeando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, hasta que conquista y alcanza cada una de nuestras áreas. Por eso es lo que leemos en Mateo capítulo 22, verso 14. Mira lo que dice Mateo 22, 14. Porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. ¿Notas ese asunto aquí? Hay una diferencia entre muchos llamados y pocos escogidos. Mira cómo este texto aquí en Mateo capítulo 22, verso 14, se aplica o se vuelve de manera práctica, cómo esto
se aplica en la vida real. En Hechos capítulo 16, verso 13 al 14. Mira lo que dice Hechos 16, verso 13 al 14. Dice, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Esto es, evidentemente, Pablo predicando el Evangelio con los demás siervos de Cristo, ¿verdad? Y entonces él llega a este lugar, posiblemente entrando a Macedonia por Filipos, y estaba, dice, escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y escucha bien esto, y el Señor abrió su corazón para que recibiera la palabra que Pablo decía. ¡Guau! Ya de por sí este texto nos manifiesta la verdad misma que contiene. ¿Cuál es? Todas las mujeres que estaban allí oyeron el mensaje de salvación de parte de Pablo. Él predicó el Evangelio claramente y todas las mujeres escucharon. Ese es el llamado externo. Ese es el llamado general. Pero ¿a cuántas mujeres les abrió Dios su corazón? ¿A cuántas mujeres? A una de nombre llamada Lidia. ¿Notas eso? No es que todas las mujeres respondieron al mensaje, sino una llamada Lidia. Ella recibió el llamado interno entre las mujeres que estaban allí. Todas las que escucharon el mensaje de salvación recibieron la gracia común, porque ellas oyeron las buenas nuevas. Y eso es gracia de Dios, gracia especial de Dios, en el sentido general, ¿no? Una gracia común. Pero Lidia recibió, mejor dicho, vamos a usar bien los términos. Ellas recibieron la gracia común de Dios, pero Lidia recibió una gracia especial. ¿Sí? ¿Sabes? Dios tuvo que abrir los ojos de Lidia porque, y permíteme leerte un texto que está en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 al 6, para que sigamos entendiendo, ¿no? Muchas de las veces nos aferramos al hecho de que el hombre es capaz, el hombre puede lograrlo, y a veces nos caemos en esas filosofías griegas, en ese poema del Invictus, el hombre puede ser su propio héroe, ¿no es cierto?, alcanzar sus metas, y bueno, realmente, aunque es bueno desafiarnos a diario, ¿verdad?, es importante saber que estamos limitados por nuestro corazón pecaminoso y que necesitamos libertad del pecado y que necesitamos a un libertador, a alguien que nos rescate del pecado. Por eso mira lo que dice, pensando en esto, cómo Dios tuvo que abrir los ojos de Lidia. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Lo tuvo que hacer porque, 2 Corintios capítulo 4, verso 4 al 6 dice claramente, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, escucha bien esto, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué tremendo texto, ¿verdad? Hablando del Dios de este siglo, está hablando de Satanás, sí, la serpiente antigua, el diablo, que es un Dios con D minúscula, no es un Dios, pero es el que se ha autodeterminado o se ha llamado a sí mismo el Dios de este mundo, arrebatándole la autoridad al hombre mismo, ¿no? Y él es ¿qué hace? Él ciega el entendimiento. Como él gobierna con el pecado en el corazón, él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Pero esa luz que es la imagen de Dios, dice más abajo, es el que resplandeció en nuestros corazones. Él es el que ordenó, el que mandó, dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que mandó que esa luz, la luz del Evangelio, resplandeciera en nuestros corazones. Él es el que resplandece en nuestros corazones para poder conocer a Dios en Cristo. Entonces, así como dijo Dios en el principio, sea la luz, y fue la luz, ese mismo Dios es quien luego dice, sea la luz en el corazón del hombre, y así es iluminado su entendimiento y su interior. Ahora permíteme explicarte algo que es importante, y esto es lo que nosotros conocemos como monergismo o sinergismo. Y bueno, yo sé que son palabras un tanto complejas, pero permíteme explicarlo en otras palabras, ¿no? Cuando decimos monergismo, una palabra compuesta que tiene que ver con mono, que significa uno, y nerges, una palabra difícil de pronunciar, un tanto difícil. En este caso, sinergismo, siner, que significa
varios, la cooperación de varios, y nerges, que es como energía, la fuerza de uno o la fuerza de muchos, el acto de uno o el acto de algunos, cooperativo. Bueno, cuando un pecador cambia su rumbo de muerte espiritual a vida espiritual, ¿se logra ese paso por el solo acto de Dios? Mejor preguntarlo así, ¿no? ¿O por el acto de Dios con la cooperación del hombre? ¿Qué piensas tú? Cuando un pecador cambia su rumbo de muerte espiritual a vida espiritual, ¿eso sucede porque es un acto solamente de Dios o porque es un acto de Dios con la cooperación del hombre? Bueno, permíteme responder esa pregunta con otra pregunta. ¿Actúa Dios solo para cambiar el corazón de un pecador? ¿O ese cambio en el corazón depende de la voluntad del pecador para cambiar? Bueno, Pablo escribe y vamos a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice el Señor en su palabra. Porque a veces nosotros queremos ahí rápido mandar lo que pensamos, pero dejemos que la palabra nos enseñe a pensar correctamente. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Ya dice una cosa, muertos, en los cuales, hablando de los pecados, anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. No solo muertos, sino vivíamos conforme a la corriente de este mundo. Y al príncipe de la potestad del aire vivíamos bajo la sujeción de Satanás, el espíritu que ahora opera en los que actúan, el espíritu que ahora actúa, en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. O sea, éramos libres de hacer lo que querramos, sí, pero haciendo la voluntad de la carne, esclavos del pecado, no siervos de Dios, y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como todos los demás. Esa palabra hijos de ira nos evidencia el hecho de que como hijos de ira merecemos ira. Pero aquellos que están en Cristo son hijos de Dios, hijos de la gracia, ¿no? ¿Sabes? En este pasaje, Pablo está recordándoles a los creyentes en Éfeso, cómo era antes ellos de Cristo, antes de conocer a Cristo. Ellos estaban muertos espiritualmente, ellos estaban muertos. Esa palabra muertos implica el hecho de estar separados de la vida. Y sabes, los muertos no cooperan, los muertos no pueden cooperar. Leemos en el Evangelio de Juan que Lázaro había estado muerto, ¿verdad? 4 días antes de que Jesús llegara, él ya estaba muerto. El único poder en el universo que podía traer ese cadáver fuera de la tumba era el poder de Dios. Cristo no invitó a Lázaro a salir de la tumba, no esperó a que Lázaro cooperara. Él no dijo, bueno, Lázaro, yo te espero acá, cuando tú quieras, sal. ¿Sí? Sino que él dijo de una manera clara, fuerte, enérgica, y lo dijo a través de una orden: Lázaro, ven fuera. Y solo por el poder de ese imperativo, el que estaba muerto salió vivo. Eso es lo que encontramos en Juan capítulo 11, verso 43. Aquel que estaba muerto salió vivo, porque solo aquel que es la vida misma y el que la resurrección y la vida puede dar una orden tan clara, tan potente, y traer a la vida aquello que está inanimado, que está muerto y que no puede responder por sí solo. Así que Lázaro cooperó al caminar fuera de su tumba, pero no hubo cooperación en su transición de la muerte a la vida. De manera similar, Pablo dice en Efesios que estamos en un estado de muerte espiritual. Por naturaleza somos hijos de ira, y según nuestro Señor Jesucristo, nadie puede venir a Él a menos que el Padre lo traiga. Eso dice el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 44. Nadie viene a mí si el Padre no lo ha traído. Y es importante, a veces algunos quieren borrar ese texto de la Biblia, pero es un texto clarísimo. Si el Padre no los atrae, no son las ovejas de Cristo. Pero Pablo continúa en Efesios capítulo 2, verso 4. Ahora encontramos uno de los peros más maravillosos de la Biblia. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos. Mira esto, mientras nosotros seguíamos muertos en delitos, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida. Nos dio vida. Nosotros estábamos muertos y Dios, que es rico en misericordia, con su amor, su maravilloso amor, Él nos dio vida. No nosotros nos resucitamos a nosotros mismos, fue Dios que nos dio vida.
juntamente con Cristo. Por eso dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar a los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras la superabundante riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Bueno, es un texto maravilloso, ¿verdad? Sabes, de nuestra carne no podemos hacer nada. Si dependiera de nosotros, nunca escogeríamos las cosas de Dios porque no tenemos la habilidad para hacer eso, para agradar a Dios. Aunque somos libres de hacer lo bueno y lo malo, estamos condicionados por el pecado que mora en nosotros, del pecado con el que comenzamos nuestra vida al nacer y el pecado que nos traspasó nuestro padre, abuelito Adán. Después que Dios nos da vida, extendemos nuestras manos en un acto de fe. Pero el primer paso es algo que solamente Dios hace. Él nos da vida y entonces nosotros respondemos en fe voluntariamente. Pero si Dios no nos diera vida, no podríamos hacer eso. No nos susurra al oído, ¿quisieras por favor cooperar conmigo? Más bien, por medio de su Espíritu Santo, interviene para cambiar la disposición del corazón que está muerto espiritualmente. Y por eso dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, Efesios capítulo 2, verso 8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabes? Pablo escribe que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y cuando dice, y esto no de ustedes, ahí este asunto, gramaticalmente, el antecedente de esto incluye la palabra fe. ¿Qué es esto? Cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La gracia, la salvación y la fe no son nuestras. Son una gracia de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Somos justificados por medio de la fe, pero incluso la fe que tenemos no es algo que generamos nosotros. Todos tenemos fe común. Esa fe que usas para sentarte en una silla y pensar con seguridad que esa silla te va a sostener, entonces te sientas en esa silla. Todos tienen algún tipo de fe a veces de extraña, ¿no? De esas que cree en imágenes, en estampitas, en cosas así que no nos llevan a ningún lado. De alguna manera todos tenemos algún tipo de fe, pero esta fe es una fe especial. Debemos entender eso. No es algo que nosotros generamos. No proviene de nuestra naturaleza caída. No es natural al ser caído. Es resultado de la actividad creativa de Dios. Y esto es lo que los teólogos quieren decir cuando hablan de la regeneración, como una regeneración que es el acto de Dios. Dios interviene en el corazón de los elegidos y cambia la disposición de su alma. Dios crea fe en un corazón que no la tiene. Dios levanta a la persona de su muerte espiritual y les da vida para que no solo pueda elegir a Cristo, sino que también lo haga voluntariamente. ¿Notas eso? Es aquel que está muerto, que no tiene capacidad en sí mismo, que es incapaz de hacer lo que a Dios le agrada, que no puede agradar a Dios, que no puede obedecer a Dios. Dios le da vida y juntamente con esa vida que Él da un nuevo corazón para que una vez que éste esté vivo, responda voluntariamente en agrado a Dios. Esto es maravilloso realmente. Por eso esto es exactamente lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, tú puedes leer el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 1 al 5 y encuentras que a menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios y mucho menos puede entrar al reino de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo. Se le dijo a Nicodemo, tú debes nacer de nuevo. Tú no vas a poder entender esto, puedes tener una noción o una idea de qué puede ser esto, pero no vas a poder responder en fe hasta que tú no nazcas de nuevo. Y el nacimiento es algo que Dios da. El Espíritu viene, no sabes de dónde viene y a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces debemos considerar que esto es una obra de Dios. El Espíritu Santo trae regeneración y es una obra, un acto de Dios. Ahora, conscientes de esto, solo Dios puede cambiar el corazón, ya que solo Dios tiene el poder de cambiar la naturaleza del alma humana. ¿Sí? Tenemos que decir que la regeneración es primero que la fe, antecede a la fe.
Una vez que has nacido de nuevo, tú puedes responder en fe y en arrepentimiento. Viene la conversión, viene la justificación, viene la santificación, la perseverancia, la preservación, la seguridad, viene la glorificación. ¿Sabes? ¿Significa que esto que Dios es quien cree por medio de nosotros? No, no es que Dios te da creyendo. No, no, no. Somos nosotros los que realizamos el acto de creer. ¿Elegimos a Cristo? Claro que sí, elegimos a Cristo, debemos responder. Nuestra voluntad es transformada de manera que aquello que una vez odiamos, ahora lo amamos y corremos hacia el Hijo. Dios nos da el don de desearlo en nuestras almas. Nadie trata de venir a Cristo si no es por la gracia especial de Dios. Nadie quiere, nadie puede. Y estoy seguro de que ninguno que realmente está en Cristo dice, a mí me obligaron, yo no quería, yo estoy aquí obligado. No, no, nadie. Todos están allí voluntariamente porque aman y entienden lo que Cristo ha hecho con un nuevo corazón y creen realmente. Dicho esto, Dios nos da el don de desearlo con nuestras almas. Cualquier cooperación supone que ha habido un cambio, porque hasta que ese cambio ocurra, nadie coopera. Permíteme finalizar leyendo uno de los textos más maravillosos acerca de este llamado, que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 28 al 30, y de una manera general me llama la atención cómo diferentes círculos teológicos, le han llamado a esta parte la cadena de oro de la salvación, una cadena irrompible de la salvación. El texto dice de esta manera, y sabemos que Dios hace todas las cosas, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, para el bien de los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Evidentemente en este texto es donde encontramos una descripción de alguna manera de lo que llamamos el orden de la salvación. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en este orden de la salvación? ¿Qué? Que evidentemente aquellos que aman a Dios, Dios obra para su bien. Aún su manera de obrar puede ser interesante, extraña, a veces compleja, difícil para nosotros, pero sabemos que lo hace para nuestro bien. ¿Pero por qué? Porque esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Dios nos llama con un propósito. Los planes de Dios, los decretos de Dios. Y entonces viene todo este desarrollo de lo que es Dios predestinando, o sea, fijando un destino previamente. No es el Dios que solo conoce de antemano, como si fuera una bola de cristal, sino el Dios que sabe qué va a pasar porque Él escribió cada día de la historia. Ese Dios nos predestina, nos llama. A los que llama, justifica, y a los que justifica, glorifica. Hay una cadena, una secuencia que comienza con el previo conocimiento de Dios, luego sigue con la predestinación, el llamado, la justificación y la glorificación. Este texto se refiere al llamado interno. Romanos específicamente este texto se refiere al llamado interno, el llamado operativo, esa obra del Espíritu Santo que cambia eficazmente el corazón. El llamado eficaz del Espíritu Santo hace que suceda en nuestro corazón lo que Dios se propuso hacer desde la fundación del mundo. Todos los que han sido predestinados son llamados eficazmente por el Espíritu Santo. Y escucha bien eso, todos. No dice los algunos, sino todos aquellos que son llamados eficazmente, nacen de nuevo. En este caso, todos los que han sido predestinados son llamados eficazmente por el Espíritu Santo. Todos los que son llamados por el Espíritu Santo son justificados. Y todos los que son justificados, qué seguridad tremenda tenemos en el bendito Evangelio de Cristo, son glorificados. Cristo se ha propuesto y nunca va a perder ninguna de aquellas ovejas que el Padre le ha dado. Y todo aquello que el Padre ha traído, Cristo lo guarda y lo preserva. Amados oyentes, esto debe traer a nosotros, primero, una profunda convicción acerca de quiénes somos en Cristo. Y segundo, nos debe llevar a proclamar más el Evangelio para que Dios
que obra por medio de ese evangelio, a través de nosotros, seres débiles, caídos, traiga salvación a aquellos a quienes Él ha conocido, predestinado, y va a llamar por medio de ese evangelio, por el poder de la palabra, en el Espíritu Santo, y entonces va a justificarlos y les va a dar el sello del Espíritu para la gloria de Dios Padre. Amén. Amados oyentes, que esto traiga a nuestra vida un reconocimiento claro de nuestra bajeza, de que somos nada, como dice la misma palabra de Dios, y que Dios lo es todo, y que por la gracia de Dios somos lo que somos. No nosotros, no a nosotros, sino al nombre de Dios demos gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos hace tanto bien. Permítenos seguir siendo sensibles a ella. Cada vez que nos entregamos al estudio de tu palabra, que podamos sensibilizar nuestra mente, nuestros oídos, atender con profundidad lo que tu palabra dice, y que de esta manera, Señor, podamos entender aquellas cosas y romper nuestro corazón de piedra, romper nuestro orgullo, Señor, y dejar que tu palabra obre, para que podamos entregarte a ti una profunda gratitud y alabanza, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú has hecho y por lo que tú harás, Señor. Oramos porque en este día nos permitas alabarte como iglesia y exaltar tu nombre, Señor. Gracias por tus bondades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, que el Señor los bendiga. Nos vemos en el culto.